Aquí comienza Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía. Tu presencia real, el Dios escondido en el pan, misterio de vida en la Eucaristía, amor tan completo y total. Allí te quedaste por mí. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM 96.1 FM y este es su programa Presencia Real, quien hoy tenemos un invitado como todas las semanas muy especial, un amigo cercano de aquí mismo de Miami y del condado de Broward, el diácono Juan González. Bienvenido, Juan. Gracias, Rafael, por tu invitación. Es un honor estar aquí en tu programa Presencia Real. Escuchado aquí en las ondas radiales y también visto en algunos medios audiovisual. Buenísimo. Sabes que desde el principio, cuando estábamos pensando en los posibles invitados, siempre te comentaba que muchos hermanos me habían hablado, oye, deberías llevar al diácono Juan González y todo. La verdad que se habían unido muchas sugerencias, ¿no? Te habían sugerido para esto. Y finalmente, bueno, el Señor sabe, tiene su plan perfecto, aquí estamos. En el tiempo de Dios. Así es. Juan, hoy quisiera que nos ayudaras a todas las personas que nos escuchan en este momento para hablar un poco de la Cuaresma. Sabemos que ya la Cuaresma empezó, pero es bueno recordar, porque a veces hay muchas personas que nos escuchan que van todos los domingos a misa, pero hay muchos de nuestros radio escucha y que nos siguen en nuestras redes que van una vez y no son tan constantes, ¿no? Yendo a la Eucaristía, que es donde normalmente pueden recibir alguna información. ¿Qué es la Cuaresma en sí? Bueno, en la Cuaresma podemos hablar aquí todo el tiempo, completamente, durante horas y horas sobre la Cuaresma, ¿no? Pero una definición de Cuaresma podríamos decir que es un tiempo de liberación. Un tiempo de liberación, donde entramos a ese desierto que puede ser nuestra propia vida, que a veces andamos corriendo, a veces andamos un poquito atareados con muchas tareas, muchas cosas que estamos haciendo, y se nos olvida descender a lo profundo de nuestro corazón, a ese desierto donde el Señor nos habla de una manera especial. Y la Cuaresma nos ayuda a prepararnos, nos ayuda a liberarnos de aquellas ataduras, de aquellas cosas que quizás nos mantienen atados durante el resto del año, y nos prepara para un encuentro con el Señor. Es tiempo de liberación para llegar a ese encuentro total y pleno con el Señor. Ahora, la Cuaresma, sabemos que venimos de Navidad. En muchos de nuestros países latinoamericanos, la Navidad es larguísima, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, personalmente, ya desde octubre uno está celebrando la Navidad y llega febrero y todavía uno está comiendo la comida navideña. Ahora, venimos saliendo de ahí y entramos en Cuaresma. ¿Qué nos marca ese tiempo de Cuaresma? ¿Cuándo podemos comenzar a pensar, o sea, ya estamos en Cuaresma? Sí, la Cuaresma comienza propiamente el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo, ¿no? Entonces son estos 40 días de preparación y es un tiempo especial que nos recuerda los 40 días que estuvo Jesús en el desierto. Fíjense la comunicación. El desierto, tiempo de preparación para su vida pública, donde estuvo tentado,
donde estuvo pasando por estas limitaciones a las cuales la iglesia nos invita a de alguna manera visitar esas limitaciones que tenemos nosotros mismos. ¿Qué me ata? ¿Qué me limita? ¿En qué debo trabajar con la gracia de Dios? Sabiendo que solo no podemos, pero ser honestos y pedirle al Señor: necesito tu ayuda, Señor. Necesito que me ayudes a liberarme de esto que me ata tanto y que quizás me aleja de ti. Personalmente, a mí me pareció curioso cuando yo fui el miércoles de ceniza. Tuve la bendición y fui aquí en la parroquia Madre de Nuestro Redentor. Hubo una misa muy linda ahí. No cabía la gente. Normalmente, muchas veces voy a la misa diaria ahí, ¿no? Pero el miércoles no cabía la gente, la cantidad de feligreses o de católicos que asistían a misa ese día. Y a mí se me viene la siguiente pregunta. Por ejemplo, para las personas que nos están escuchando y no tuvieron la oportunidad de ponerse la ceniza, ¿ellos pueden vivir la cuaresma o en sí qué significa colocarse la ceniza en la frente? Sí, la ceniza es un símbolo que nos habla de la humildad, nos habla de la conversión. La humildad porque reconocemos ante esta ceniza que venimos del polvo y hacia el polvo vamos, como dice una de las frases, ¿no? Es una humildad de reconocernos humildes, reconocernos hasta cierto punto necesitados de Dios, ¿no? Ese símbolo de humildad. Pero fíjate que también ese símbolo es en forma de cruz. Y esa cruz representa a Jesucristo, que nos habla de la esperanza, de la salvación. Que después de toda esta dificultad, después de todo este tiempo, después de toda quizás el padecimiento, hay una esperanza. Y la esperanza es la resurrección de Cristo. Y la frase que se nos dice muchas veces: conviértete y cree en el Evangelio, nos dice claramente cuál es el mensaje de la cuaresma: conversión. Conversión porque estamos llamados a convertirnos todos los días. A veces podemos escuchar personas que dicen: bueno, cuando yo me convertí en el retiro tal, y está bien que tengamos conciencia de un momento clave, un momento quizás único en que pudimos experimentar esa conversión, quizás un antes y un después. Eso está bien, pero no es absoluto. Esa conversión puede haber sido o debe haber sido un tiempo donde comenzamos, un punto de partida. Pero la conversión es un proceso de día a día, porque tenemos que constantemente convertirnos, cambiar algo que nos lleve a Dios. Y si no me puse la ceniza, o sea, ¿estoy en problemas como católico? Sí. O... No está en ningún problema. La ceniza, hay muchas razones por las cuales las personas no han podido ir. Quizás tu trabajo, quizás los compromisos que tuviste no pudiste hacer el tiempo, quizás hiciste el tiempo pero se presentó algo de pronto con lo cual no contabas y no pudiste hacer ese espacio. Eso no es digamos, una obligación, no es un pecado no recibir la ceniza. El deseo de querer tener esa ceniza es suficiente. Si lo pudiste hacer, perfecto, bendito sea Dios. Si se presentaron obstáculos que no pudiste hacerlo, pues que eso no le quite la paz, que eso no atormente a las personas. Eso solamente es el símbolo que marca el comienzo, ¿verdad? Un símbolo muy importante que marca el comienzo, pero a la vez no es la cuaresma en realidad. La cuaresma es mucho más que el miércoles de ceniza. Hay muchas personas que lo ven de otro punto de vista, casi que quieren recibir la ceniza porque les da un poquito de paz, les da un poquito de tranquilidad de pensar que están cumpliendo, o quizás hasta a veces algunas personas sienten cierta protección con esa ceniza. Es casi como un amuleto. Exacto. Un amuleto para la buena suerte, ¿no? Ay, no, si tengo que ponerme la ceniza. Sí. Y yo he escuchado a muchas personas, como tú dices, que no van a misa y sin embargo ese día se sienten llamados. Se sienten llamados porque quizás la semillita estuvo puesta ahí. No importa, siempre hay un día para comenzar. Y si ese es el día que esta persona, por la razón que fuera, llegó a ese miércoles de ceniza, quizás una palabra de las escrituras de ese día o de la homilía, quizás tocó el corazón de esta persona y comienza esa conversión. Nunca es tarde. Es decir, tenemos que animar a las personas que ya tienen esa invitación de ir al miércoles de ceniza, pues que no sea solamente una vez, sino que sea la mayor parte de las veces que puedan ir a estar en la presencia de Dios. A veces nos quedamos
mucho en lo que se ve, ¿no? En lo aparente. Entonces yo me topaba con gente de que si te quedó la cruz perfecta en la frente, si te hicieron fue un círculo, o en el caso mío que soy oscurito, no se me ve. Entonces asociamos quizás esa exterioridad de este símbolo de la ceniza con algo de santidad, ¿no? Sí, sí, los símbolos nos hablan, es la parte externa de una realidad interna que no vemos, ¿no? En este caso es un sacramental, no un sacramento, un sacramental, algo que nos habla de Dios, algo que nos lleva a Dios y que de alguna manera nos permite conectarnos con Dios una vez que vemos el símbolo, ¿no? De esa manera. Entonces, estos sacramentales son muy importantes, ¿no? Para la experiencia de las personas en su fe que van caminando, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Es un poquito como las señales, ¿no? O sea, las señales del tráfico nos indican qué va a pasar, nos indican que si no ponemos atención en un semáforo podemos chocar. Entonces, de alguna manera las señales nos indican algo. Pues así mismo es la señal esta de el miércoles de ceniza, ¿no? De esta cruz de ceniza en la frente. Y eso viene de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás, al principio de la iglesia, pues siempre las personas en señal de penitencia se llenaban muchas veces hasta la cabeza de ceniza completa. Incluso recordamos la lectura de cuando Jonás va a Nínive, que empieza a predicar la conversión y las personas escuchan este mensaje. Jonás fue el predicador, digamos, más exitoso. En tan poco tiempo convirtió al pueblo entero. Y las personas que hicieron se vistieron de saco, ropa de saco, que era como una especie de símbolo de pobreza, de penitencia, y se llenaron de ceniza. Incluso dice la lectura que hasta los animales, hasta las vacas, el ganado, le pusieron ropa de saco y le pusieron ceniza, porque es el símbolo de reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra necesidad de Dios. Es lo que significa esta cruz del miércoles de ceniza. Yo siempre estoy en esa lucha con las personas que me rodean o hablo, inclusive con mis hijos, porque siempre a veces no es fácil autojuzgarse, ¿no? Y entonces uno siempre dice, yo estoy bien porque no le hago mal a nadie, ¿no? Entonces nos quedamos en ese nivel de bondad en que yo no le hago mal a nadie, ¿no? Pero no vemos realmente qué dejamos de hacer por nuestro prójimo. Entonces es interesante lo que estás hablando, porque a veces reconocerse uno débil no es fácil. Porque creemos que, bueno, no, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho ningún de estos pecados, llamemos capitales, ¿no? O importantes, que todos sabemos, ¿no? Pero es importante también escudriñarse un poco más adentro. Ahora, diácono, quiero preguntarte algo. ¿Esta ceniza de dónde sale? Sí, la parte como tal física de la ceniza es los ramos que se usaron el Domingo de Ramos del año anterior. Entonces estos ramos que son un sacramental, ¿no? Algo que nos habla de Dios, que nos evoca la presencia de Dios, pues se queman, se convierten en ceniza para ser utilizados del miércoles de ceniza. Fíjate qué contraste. Los ramos que se usan el Domingo de Ramos para recibir a Jesús, para cantar Hosana, ¿no? Gloria a Dios, Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Rey, recibir majestuosamente a Jesús. Estos ramos que usamos también en las casas, los tenemos puestos en nuestras casas. Algunas personas también van mucho al Domingo de Ramos, casi que paralelo al miércoles de ceniza, para recibir algo, recibir este sacramental, este símbolo. Pues este símbolo que comienza a ser un símbolo de Jesucristo como Hijo de Dios y Rey del universo, en lo que es el Domingo de Ramos, pasa a ser las cenizas. Y fíjate que hay una transformación, una conversión del ramo como símbolo de grandeza, símbolo de, realeza, a una ceniza por la cual pasa la vida entera.
la vida entera. Aquí hay como un abrir y un cerrar, pero es un cerrar con esperanza, no un cerrar solamente con tirarlo ahí al suelo y se acabó. Hablando con mi esposa el otro día, le mando un saludo a mi esposa, Lisbel, esta frase de eres polvo y en polvo te convertirás, a veces se torna o se podría tornar en una frase pesimista, una frase donde ahí se acabó todo, pero no, es una transición donde la vivimos todos con la esperanza de la resurrección. Es muy fácil para nosotros verlo hoy en día con los anteojos, los espejuelos de el Nuevo Testamento. Saber en qué termina la historia, saber que la historia termina en la resurrección. Y para eso nos vamos preparando en estos 40 días de Cuaresma. Pero esa transición de Domingo de Ramos a lo que sería esta ceniza también se da en la Semana Santa, de alguna manera. Fíjate que empieza el Domingo de Ramos y ¿qué pasa el Viernes Santo? A Jesús lo crucifica. Aquel que aplaudieron, que le cantaron en el Domingo de Ramos, pues termina crucificando pocos días después, ¿no? Entonces a veces la vida da estas vueltas inesperadas, pero cuando eso nos pase, que no perdamos la esperanza. Así es. Así es. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM y también por Inmaculada Radio y TV desde Atlanta, Georgia. Y estamos conversando increíblemente con este hermano, con el diácono Juan González, que nos está ilustrando bastante en lo que es la Cuaresma y sus símbolos. Y es importante para todos aquellos que se están uniendo a nuestras transmisiones en este momento, entender de que no importa que no te hayas puesto la ceniza, buenísimo si nos lo pusimos, pero estamos realmente viviendo nuestro tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de conversión. Y ese es el llamado que tenemos como iglesia para luego encontrarnos con un Cristo resucitado al final de esta Semana Santa. Quisiera hacer como un paréntesis, Juan, para hablar un poquito de ti, mientras que seguimos hablar otras cosas de la Cuaresma. Pero en sí, ¿quién es Juan González como persona? Bueno, eso es complicado definirlo. Yo primero siempre me defino como hijo de Dios. Hijo de Dios, amén, que es lo primero que somos todos, ¿verdad? Y lo segundo es esposo de Lisbel. Hijo de Dios y esposo de mi esposa. Y bueno, soy diácono permanente de la Arquidiócesis de Miami, actualmente sirviendo en nuestra parroquia de San Juan 23, ¿verdad? Y ahí estamos como diácono sirviendo. Ya he cumplido 9 años de diácono permanente para la gloria de Dios. Y casado, como decía, con Lisbel, ya hace 27 años. 27 años con 3 hijos. Verónica María, la mayor, José Enrique el varón y Elizabeth, la más pequeña. Y muy contento. Y bueno, eso en el plano familiar, ¿no? En el plano quizás profesional, pues soy anestesista. Así que si se quedan dormidos, no se preocupen, que yo acostumbro a dormir a las personas. Yeah. Eso es lo que yo hago. Con seguridad. Con seguridad. Y si se quedan dormidos, pues espero poder despertarlos, ¿no? Que es la parte más importante, ¿no? Y ahí estoy, pues es para mí una labor muy importante poder, en esos breves minutos que tenemos como anestesista para conversar con el paciente justo antes de la operación, ¿no? Darle un poquito de tranquilidad en ese momento que están súper vigilantes, súper preocupados. Ellos no han venido a recibir anestesia, han venido a operarse. Así es. Y como producto de la operación, pues tiene que recibir anestesia. Pues es muy importante esos minutos claves que tenemos para, de alguna manera, brindarles confianza, ¿no? Hasta cierto punto, y que el Señor haga el resto, ¿no? Te hago esa pregunta porque conversando contigo lo que estamos hablando de la Cuaresma, me encuentro con una persona que realmente conoce tan ricamente nuestra iglesia, ¿no? Nuestra realidad dentro de tu ministerio como diácono, ¿no? Y no quisiera dejar la oportunidad de preguntarte, como un hombre casado con 3 hijos, que ya es bastante responsabilidad, y también con una formación dentro de la ciencia,
de la salud, ¿no? Decide convertirse en diácono? Bueno, el llamado siempre viene de Dios. El llamado siempre viene de Dios y es un llamado, en mi caso, por etapas. Por etapas. Mi primera experiencia de haber visto la figura de un diácono fue en la parroquia de St. James, recién llegado de Cuba. Yo soy cubano, casado con una puertorriqueña. Sé que nuestros hijos son cubarriqueños o puertocubanos, una mezcla ahí. Candela pura. Entonces, pues, en el grupo de jóvenes de St. James, que el padre Juan Sosa era el párroco en ese tiempo, él comenzó ese grupo de jóvenes, pues ahí yo vi la primera vez a un diácono, el diácono Manolo Pérez, que en paz descanse, que fue durante muchos años asistente de Monseñor Román, auxiliar, secretario de Monseñor Román. El diácono Manolo Pérez estaba allí y me llamó la atención. De alguna manera, y yo dije, bueno, ¿qué tal si el Señor me llama a mí a esto en un futuro? Claro, yo solamente tenía 21 años en ese tiempo, estaba recién llegado a Cuba. Obviamente, cuando era más pequeño en Cuba, pues tuve la gracia de haber sido formado en la iglesia de Cuba, muy buena formación, gracias a Dios, como digo. Y en algún momento me hice la pregunta, ¿para qué me llama Dios? ¿Me llama para ser hombre casado? ¿Me llama para ser sacerdote? Esas son las dos preguntas básicas, ¿no? Que uno se hace cuando está creciendo, ¿no? Y en ese discernimiento, pues me di cuenta que sí, que realmente tenía vocación de padre de familia. De padre de familia. Y entonces, bueno, así comenzamos nuestra familia. Pero siempre dije, bueno, ¿qué tal si a lo mejor el Señor me llama para esta otra función como diácono permanente? Pero siempre lo vi, bueno, si esto es así, ya Él me dirá. Y será Exacto. mucho más adelante. Y entonces, bueno, a través de los años, también vino un sacerdote que fue clave a la parroquia en ese tiempo, era el Señor de los Lagos, el padre Juan Carlos Paguaga, que también tiene su programa aquí en Radio Paz. Le mando saludos, el párroco de San Agnes. Y en ese tiempo él había sido recién ordenado, ya tenía sus 3 años en la parroquia. Y casi al final me dice, él se llama Juan Carlos, yo soy Juan también, tocayo. Me decía, tocayo, ¿has pensado en el diaconado permanente? Y yo, no, padre, no, tranquilo. Yo como que esquivando, ¿no? Y así una serie de llamadas a través de los años. Después en otra parroquia que él estaba, no perdía oportunidad para preguntármelo. Incluso una vez me puso en contacto con un amigo de él que estaba en el diaconado para ver si quizá de alguna manera se prendía la llama, ¿no? Yo me di cuenta después. Estaba lanzando las redes. Tómense un café. Y entonces cuando aquello trabajaba en FIU y él también, el diácono Marcos Pérez, le mando saludos a mi hermano Marcos Pérez, que está sirviendo como diácono en Epiphany. Y ahí conversamos. Y entonces, para nada, yo vi esto como algo que no era en ese momento quizá. Pero bueno, ya finalmente una vez el padre coincidimos en una misa y lo invitamos a la casa, Lisbel y yo. Mire, padre, venga que le vamos a hacer una comida. Mi esposa hizo una comida y él trajo a su mamá. Dice, ¿puedo llevar a mi mamá? Sí, claro que sí. Y ese día en esa comida me salió cara. ¿Por qué? Porque mira, 9 años después he sido diácono. Te pescó ahí. Me pescó en esa comida. Entonces, pero fíjate cómo es la cosa, Rafael. En ese momento yo había evadido todos estos años. Más adelante, porque quizás me preocupaba mucho los hijos. Los niños estaban pequeños. Y yo decía, bueno, cuando ya estén grandes, ya hayan salido de la casa, tendré tiempo. Era la manera que yo lo visualizaba. Pues nada, ese día el padre le dice, la mamá del padre Juan Carlos, los niños estaban pequeños, cuando se dio cuenta de la conversación que estaba tomándose seria, dice, mira, yo lo voy a llevar a ellos. Se los llevó para otro lado en la casa, para que ustedes hablen con calma, ¿no? La madre del sacerdote preparando el camino, ¿no? Y en ese momento el padre le dice a Lisbel, ¿qué tú crees de esto, Lisbel? Y Lisbel dio una respuesta clave. Y yo veo la voz de Dios a través de eso. Y cada vez que hablo de esto me emociona. Imagínate. Pero son lágrimas de alegría. Entonces Lisbel dijo, padre, esto es algo distinto. Porque Lisbel habíamos sido novios durante 4 años y después nos casamos. Y fue un noviazgo bien sereno, de mucho discernimiento. Y entonces ella había vivido conmigo las etapas todas estas de estudios universitarios.
y todo esto. Y entonces ella ha dicho, yo he estado durante todos estos años presente, pero esto es algo distinto. Y al decir esto es algo distinto, me movió el piso. Yo dije, wow, Dios me habla a través de mi esposa. Y así fue que yo empecé a poner esto en discernimiento, digamos, formal, más serio, ¿no? Le dije, mire, padre, yo no sé lo que va a pasar aquí, pero lo único que yo me comprometo es que voy a orar. Voy a orar, lo voy a poner ahí en oración verdadera. Entonces, bueno, aquella comida terminó y todo muy bien, compartimos un rato especial. Y después yo llamo por teléfono a Cuba, un sacerdote que fue el que nos casó, a mí y a Lisbel, amigo de la familia de hace muchos años, padre Gabriel, padre Gaby. Y le digo, mira, padre, esto me ha pasado, un amigo de muchos años, pero yo creo que todavía, yo creo que los niños deben crecer. Yo ya estaba dando la solución. Claro. Y él me dice, yo siempre lo he visto, pero no te lo he dicho, porque creo que te ibas a asustar. Me dice, yo, wow. Y me dice, a veces queremos darle a Dios lo que nos sobra. Entonces ahí me desarmó completamente. Yo quería darle a Dios los años que me sobraban, claro, después, ¿no? Y también hay una frase de la hermana Glenda en una canción donde dice que ella tenía su momento de crisis, quizás momento difícil de discernimiento, y escuchó a la Virgen María que le dijo, Glenda, los mejores años para Dios. Y yo en esa fecha estaba escuchando mucho a la hermana Glenda, y esa frase, yo le cambié la frase, Glenda, yo escuché, Juan, los mejores años para Dios. Y entonces, bueno, a través de un proceso de discernimiento, de oración, pues dije, bueno, pues yo creo que sí, que el llamado está ahí. Dicen por ahí los que saben que una de las características de un llamado es que lo ven otros primero que tú. Así es. Y que uno no lo ve. Y que uno quizás se asusta. Pero eso lo vemos en la Biblia. Lo vemos en la Biblia cuando Dios llama y algunos dicen, si yo soy un pobre pastorcito. Y si yo no sé ni hablar. Moisés, que era medio gago, y no sé, entonces, no, ibas a tener a Aarón y te van a ayudar. Entonces el Señor nos da ese apoyo, ¿no? Pero el Señor nos llama porque Él lo quiere. Así es. Él lo quiere. Gracias por compartir estos pequeños, grandes detalles. Y fíjate tú por qué lo hago, porque muchas veces las personas que nos escuchan, los hermanos que nos escuchan, que van a la misa o se acercan de alguna forma a algún ministerio dentro de la iglesia, a veces vemos a los diáconos como que, bueno, no entendemos qué hace el diácono ahí o quién realmente es un diácono. Parece un cura, pero no es un cura, etcétera, etcétera. Y en capítulos anteriores tuvimos la bendición de hablar con el diácono José David y de San Marc, y estuvimos hablando un poco de qué hacían ellos, pero en ese momento la verdad que no solo yo, sino muchos de los que nos están escuchando me escribían y me agradecían por la información, porque es fácil a veces criticar o disminuir, ¿no?, el esfuerzo que hacen, y realmente el esfuerzo que ustedes hacen es por amor a Dios, pero es algo realmente invaluable porque es completamente vocacional. Y es interesante que todos sepamos qué rica es nuestra iglesia, como un hombre profesional, anestesiólogo, padre de familia, también está ahí al pie del cañón con la iglesia. Así que en nombre de todos los feligreses de Juan 23, incluyéndome, te agradezco por eso. Ahora, retomemos un poco lo de la Cuaresma. Y habíamos hablado que era un tiempo de conversión. Quisiera que nos ayudaras. ¿Cómo puedo yo, si es un tiempo de conversión, convertirme? O sea, yo que estoy en este momento en mi casa, las amas de casa o las señoras o los mismos jóvenes que nos escuchan, los padres de familia, cualquier persona, llamemos normal, me convierto, ¿qué hago? ¿Qué hago para eso? Claro, sí, la conversión es esa. Hay una frase, una palabra griega que suena un poquito complicada, metanoia. Metanoia es ese cambio de esencia, ¿no? Es una transformación. Entonces, pero hay que empezar por los detalles pequeños. La primera pregunta es mirarse hacia adentro. Mirarse hacia adentro. Hoy estaba hablando con la novia de mi hijo que está preparando un tema para dar en una charla, un encuentro, ella da charla de encuentros juveniles, y la charla que le toca se llama así: ¿me conozco yo? ¿Hasta qué punto me conozco, no? Y es quizás un comienzo, y esa pregunta sería válida que nos la hiciera. ¿Hasta qué punto yo me conozco? ¿Hasta qué punto? Y mirar hacia adentro. Y a veces
tenemos miedo de estar a solas con nosotros mismos. Así Y entramos en esto de la tentación de alguna manera, como diría el Papa en algún momento, el martismo, como Marta y María, que Marta estaba preocupada cómo servir al Señor, preparar la comida, preparar la casa, y casi que critica y le dice: Señor, aquí mi hermana me tiene aquí sin hacer nada, y está como un poquito a la gana, ¿no? Es el mensaje, tirada ahí a los pies. No le dice así, pero ese es el mensaje. Y Jesús le dice: Marta, Marta, solamente una cosa es importante, y María, tu hermana, ha escogido la mejor, ¿no? Entonces, a veces estamos muy ocupados, queremos estar haciendo, pero no tomamos tiempo para hacer un pare, para hacer un alto en el camino, para entrar a ese desierto y conocernos un poquito. Entonces, la primera pregunta es: Señor, ¿hasta qué punto yo me conozco? Ayúdame a conocerme. Y cuando empecemos a adentrarnos en nosotros mismos, nos vamos dando cuenta de muchas actitudes quizás que debemos cambiar porque nos alejan de Dios. Y hay un refrán por ahí que dice: cada quien sabe de la pata de que cojea. Así es. ¿No? ¿Qué pata uno está cojeando, no? Pues yo creo que la conversión comienza en identificar esas patas de las cuales cojeamos, esas patas quizás que nos atan, que nos amarran, que nos esclavizan, para poder, con la gracia de Dios, poder desatarlas, poder liberarnos de todas esas ataduras y poder tener ese encuentro pleno con el Señor. El reconocernos humildes, el reconocernos necesitados de Dios, el reconocernos que hay muchas cosas en las que tenemos que cambiar, es un punto de inicio, un punto de partida. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que dar el paso con la gracia de Dios para trabajar en esas cosas, ¿no? Identificar las cosas a veces pequeñas, ¿no? Porque digo yo, me imagino que los que nos están escuchando diciendo: ok, pero volvemos al caso, yo no hago nada malo. Pero entonces vienen puntos sencillos como, por ejemplo, vas a misa todos los domingos. De repente, a lo mejor esta cuaresma es una de esas oportunidades para tú acercarte a la iglesia y asistir a misa dominical mínimo. Al menos a eso. O confesarte, o sea, acercarte realmente a los sacramentos pudiera ser una de esas cosas que tú dices: oye, es una de mis debilidades porque no lo hago. Me quedo en que yo estoy bien y yo rezo con Dios. Es verdad, Dios está. El programa nuestro se llama Presencia Real. Y es verdad, Dios está en todas partes, ¿no? O sea, yo para hablar con Dios no necesariamente tengo que ir a la iglesia, pero para recibirlo en presencia real tengo que tomar la Eucaristía. Entonces son diferencias realmente tangenciales que pueden ser sencillas si tú tomas la decisión de dar el paso o identificarte, porque es fácil pensar hasta qué punto la flojera, hasta qué punto hablar mal del otro, hasta qué punto mentir. Esas mentiritas blancas que nos justificamos. Exacto, porque mentir es una de esas cosas. Yo tengo ese propósito personal a veces de no mentir, ni siquiera mentiras las que llamamos blancas o mentiras tontas, y cuesta no decir malas palabras. ¿Eh? Sí. Tú que me estás escuchando, realmente tú pudieras analizarte hasta qué punto tú dices malas palabras o decimos malas palabras porque nuestra cultura no los permite. Pero qué lindo si sabes que la verdad que soy bien grosero. Nosotros, cada país, ¿verdad? Cada cultura tiene ciertas muletillas, llamémoslas así, por no decir palabras que usamos que son realmente feas, ¿no? Quizás a lo mejor pudiéramos proponernos eso, ¿no? Más que no está mal también si sufrimos, si tenemos el problema de la gula, ¿no? Que personalmente yo soy fanático del dulce. De repente, ¿cómo me alejo del dulce? Claro. ¿Cómo me alejo? Sí, ¿cuáles son las cosas que controlan mi vida? ¿Cuáles son las cosas a las cuales les estoy dedicando mucho tiempo? Y que quizás al dedicarles ese tiempo me restan
ese tiempo con el Señor. Entonces, analizarse la vida. La primera pregunta básica en cómo me conozco yo es descender y decir, bueno, si me reconozco que tengo un carácter impulsivo, es el primer paso. Quizás decir, bueno, Señor, ayúdame a controlar esos impulsos, ayúdame a controlar, a no responder inmediatamente, ya sea verbalmente o por email. ¿Cuántas veces hemos mandado un email que después nos arrepentimos? Así es. Y que ya no hay vuelta atrás, porque ya lo hemos mandado. Quizás tener un poquito más de prudencia, un poquito más de moderación, si tenemos la tendencia a ser un poco impulsivos, ¿no? Porque sabemos que esas cosas a veces que nos pueden salir a nivel, digamos, así rápido, a nivel de piel, a nivel así de flor de piel, como dice, que respondemos rápidamente, a veces ni la hemos pensado y terminamos hiriendo a otra persona. Y después sí, nos arrepentimos, podemos pedir perdón, pero ya ahí el daño se hizo inicialmente. Entonces, lo mejor es prevenir antes que tener que lamentar, como también se dice por ahí, ¿no? Entonces, cosas sencillas, como decimos, ¿cuáles son los rasgos de mi personalidad que quizás se interpongan en mi relación con Dios y mi relación con los hermanos? Así es, que nos aleja. Claro, porque a veces tenemos que ser, nosotros debemos ser quizás ese quinto evangelio que esta persona no ha leído. Hay 4 evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelistas. Pero quien quizás a lo mejor estas personas no abren la Biblia, no leen los evangelios. Quizás nosotros somos ese quinto evangelio al cual pueden leer a través de nuestras acciones. Así es. Y cuántas veces hemos sido nosotros culpables porque otras personas se alejen de Dios. Y muchas veces saben que vamos a la iglesia, saben que estamos comprometidos con nuestra fe y dicen, pero si este es el que va a la iglesia y este es el diácono, por ejemplo, y hace esto, y entonces, mira, mejor yo me quedo sin ir a... Entonces damos ese mal ejemplo, ¿no? Sí, el pecado de omisión es algo bien interesante, porque a veces tenemos esas debilidades de las cosas que hacemos mal, pero también las que dejamos de hacer, ¿no? Como dedicar cierto tiempo, ¿no? De repente dedicarle cierto tiempo a nuestros padres o a nuestros hijos, a nuestros amigos, al necesitado. También a ese familiar enfermo que tenemos tiempo que no llamamos, a todo eso, ¿no? Realmente es fácil. A veces uno nada más va un poquito hacia adentro y se encuentra con muchas cosas fuertes. Estamos conversando con el diácono Juan González de todo lo que es la Cuaresma, ¿no? Primero hablábamos de lo que era y todos esos símbolos, pero estamos hablando un poco también de cómo aplicar la Cuaresma a nuestras vidas. Fíjate tú, Juan, el programa nuestro se llama Presencia Real, ¿no? Y surge como respuesta a esa encuesta triste que siempre la nombro, no por ser negativo, sino por tratar de traer esa realidad, ¿no? De la cantidad de católicos que no creen en la presencia real en la Eucaristía, que pensamos que la comunión representa, cuando voy a misa, porque bueno, eso se representa que es Cristo, pero no tenemos esa conciencia o no sentimos realmente en el corazón de que estamos frente al cuerpo de Cristo. ¿Cómo pudiéramos nosotros asociar dentro de esta Cuaresma? ¿Cómo piensas que pudiéramos nosotros alimentarnos para poder reconocer a Jesús en la Eucaristía? Claro, Rafael, es importante preguntarnos cuán preparado estoy yo para aceptar e entender con nuestras limitaciones esa presencia real. Y todo parte de mi entendimiento de lo que son los sacramentos. Y los sacramentos son estas formas a través de las cuales Dios nos comunica su vida divina. Cuando recibimos cualquiera de los 7 sacramentos, Dios está compartiendo su vida con nosotros, nos hace partícipes de su vida. Entonces, ¿quién no quisiera tener en su vida, ser copartícipes de la vida de Dios, de la vida divina?
Imagínense que esto nos lleva completamente por encima de cualquier cosa que pueda. ¿Quién soy yo? Una persona más entre tantos billones que han existido, existen, existirán. ¿Quién soy yo para que el Señor quiera venir a mi vida a compartir su vida conmigo? No es a recordarme algo, es a vivir, a compartir. Los sacramentos nos hacen partícipes de la vida divina. Y la Eucaristía, como dice un escrito, debe ser, quizás para muchos no lo sea, pero es la fuente y el culmen, digamos, la parte más alta de nuestra vida cristiana. De ahí parte todo, de la Eucaristía. Entonces, si estuviéramos conscientes de esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, haríamos lo posible y lo imposible por recibirlo todas las veces que podamos. Siempre que estemos en gracia, ¿verdad? Siempre que estemos en la gracia de Dios. Entonces, este puede ser en esta Cuaresma quizás algo concreto donde cada uno de nosotros, empezando por mí, por ti, Rafael, decirle: Señor, aumenta mi fe en tu presencia real. Tan sencillo, aumenta mi fe en tu presencia real, en reconocer que yo no entiendo cómo puede ser, pero por fe sé que tú estás ahí. Por fe sé que tú estás ahí, que me estás llamando, y que cada día el Señor vaya aumentando ese deseo de estar en su presencia, estar en adoración y, si es posible, recibirlo. Amén. El Papa Francisco le comentaba a algunos de los obispos en sus visitas que tiene con el Papa, les decía esta frase: enséñenle a su pueblo la adoración. Enséñenle a su pueblo la adoración. Los obispos son los responsables de una región geográfica, ¿no? Y esa adoración, ese estar ahí en la presencia real de Dios, a los pies de Jesús, como estuvo María, la hermana de Marta, que son hermanas de Lázaro también, adorándolo, estando en la presencia. No tenemos ni que decir nada, solamente: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo creo que eso sería algo concreto que en esta Cuaresma pudiéramos pedirle al Señor. Señor, conviérteme cada vez más en un adorador. Amén. Sabes que de verdad gracias por lo que nos estás compartiendo, porque quisiera agarrarme de eso para invitarlos a todos los que nos están escuchando a que se comprometan y hagamos el esfuerzo que debería ser, dense el gusto, ¿verdad?, de disfrutar del privilegio, y vayamos y visitemos una capilla de adoración eucarística, visitemos al Santísimo. Y si no sabes qué decirle en esta Cuaresma, al menos digámosle: Señor, aquí estoy, ¿verdad? Quiero creer en ti, enciende el fuego dentro de mí para creer en tu presencia real en la Eucaristía. Eso sería una forma muy linda y concreta de algo que podemos hacer durante esta Cuaresma. Juan, una pregunta: ¿hay algún testimonio importante que tú pudieras compartir? Me imagino que como diácono, como persona, como profesional, que esté asociado directamente a la presencia real del Señor en la Eucaristía. Bueno, yo creo que sí, Rafael. El Señor nos habla de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que cuando yo estaba en ese discernimiento de ver si el Señor me estaba llamando o no, recuerdo así claramente una vez que fui con mi esposa a la Ermita de la Caridad. Había terminado de defender mi doctorado, la disertación del doctorado en ciencia, el PhD, y entonces, estando allí, fui directamente con ella a la Ermita de la Caridad, a la patrona de los cubanos, la Virgen de la Caridad, y me puse y dije: Señor, aquí estoy. Y estaba en ese momento el Santísimo expuesto ahí, ¿no? Y ahí en ese momento, yo que tenía ideas de hacer otras cosas más, otras cosas distintas, pues yo creo que ahí fue donde el Señor de alguna manera me aclaró aquello que se veía un poquito turbio, aquello que se veía un poquito
sí, pero ahora no. Que el Señor de alguna manera me puso en mi corazón, quizás, por aquí van las cosas, por aquí deben de ir las cosas, y me dio un poquito la certeza de, si tú lo quieres, Señor, por aquí empiezo a caminar, y ya la iglesia, a través de sus formadores, me dirá sí o no, porque uno puede pensar que sí, pero en ese momento, en esa tranquilidad, el Señor nos da la certeza de tantas cosas que a veces no podemos definir claramente, pero en ese momento nos habla directo al corazón, y yo creo que en ese momento así clave, fue la confirmación de que por aquí van las cosas, ¿no? El diaconado significa servicio, diaconía significa servicio. Muchas personas sirven en la iglesia sin ser oficialmente diáconos, y funciones hasta muchas más que las que hacemos los diáconos, ¿no? Entonces, el diácono es un ministro ordenado, pero no hay que ser ordenado para ejercer la diaconía por ser bautizado. Por ser bautizado, tenemos esa invitación al servicio a Dios y a su pueblo, y todos estamos invitados a hacerlo. De alguna manera, el Señor nos llama a algunos a hacerlo de una manera, oficial, a través del sacramento de orden sagrado, en este caso en el diaconado permanente. Pero todos los que nos están escuchando y nos están viendo, si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de servir, pues también lo debes de hacer, de la manera que tú puedas, sabiendo que tu servicio primero está en tu casa. Tu servicio primero está en tu casa, con tu familia. Esa es tu iglesia doméstica, de ahí parte todo. De hecho, si mi esposa no hubiera dado la aprobación, el consentimiento, no estuviera yo aquí, porque las esposas de los diáconos permanentes son las que tienen que... Entonces yo creo que esa oración frente al Santísimo Sacramento, en calma, nos ayuda a poner en perspectiva tantas cosas. En mi caso particular, yo realmente creo que ahí fue la confirmación de todo esto, donde el Señor me dio la claridad de por lo menos dar el paso. Exacto. Interesante, porque si hay algo que yo creo que comúnmente nos conseguimos en nuestros hermanos y en uno mismo, es ¿qué hago? ¿Qué hago frente a este problema? ¿Qué hago qué decisión tomo frente a esta situación que estoy viviendo? Y me identifico muchísimo contigo, porque realmente ir al Santísimo es uno de esos momentos donde el Espíritu Santo, Dios Espíritu, puede realmente aclarar tu mente, y sin tú darte cuenta, darte la respuesta, si no la recibes en el momento. Y eso es algo que nosotros compartimos aquí dentro de los muchachos que trabajamos en Presencia Real. Es que a veces vamos al Santísimo con una situación y quizás salimos de ahí no con la respuesta, pero en lo que salimos en esos días empezamos a ver unos hechos que nos hablan por sí solos, y hemos descubierto que definitivamente nuestra oración en el Santísimo ha sido realmente, nos ha llevado realmente a encontrar esa salida. Y hablo de salidas directas, como que si cambias de trabajo, como que decisiones que tienes que tomar en familia, hasta mudarte de un estado a otro. Realmente sé que algunos que me están escuchando sabrán que estoy hablando de ellos, porque han sido situaciones que hemos compartido y vemos y decimos, wow, qué increíble cómo Dios nos habla cuando vemos un poquito hacia adentro y nos ponemos frente a Él. En sintonía, es ponerse en sintonía con la voz de Dios y poder escucharla. Aquellos que están ahora sintonizando el programa de Radio Paz, es muy fácil hoy en día tocar una tecla y ya te pone en el dial directamente, ¿no? Pero en los años anteriores, ¿se acuerdan de este botón que se iba dando la vuelta? Ajá. Todavía los hay, los radios que uno puede ir sintonizando, ¿no? Que si no estabas ahí propiamente en la sintonía, oías alguna interferencia o no lo oías bien, tenías tú que darle la vuelta al dial, llegar ahí, ¿no? Y entonces estar en el Santísimo es estar en esa sintonía donde se oye la voz de Dios claramente. Que fuera en la calle, con todo lo que a veces andamos
corriendo, tenemos todas esas otras voces que interfieren. Así es. No estamos en sintonía. Así es. Sí, el mundo nos grita un mensaje que no es propiamente el que Dios nos quiere dar. Y ahí es donde tenemos que sintonizarnos. Así que, de verdad, Juan, quiero darte las gracias por este momento, por tu servicio. Lo dije anteriormente, pero sé que también el hecho de tener tomarse el tiempo, esa es nuestra iglesia, ¿no? Son nuestros sacerdotes, nuestros diáconos, nuestros religiosos consagrados que tienen esa hambre de prédica, de evangelización y todo lo que tenga que ver con realmente mejorar nuestras vidas. Ahí están sin ningún interés personal. De verdad, gracias por este momento. Pido a Dios que en verdad bendiga tu ministerio, tu familia, tus hijos, que ganen muchos juegos y que sigamos adelante. Si hay algo que quieras compartir con tu comunidad que te escucha. No, realmente gracias a ti, Rafael, por haberme invitado. Me he sentido como en casa. Realmente espero que no sea la primera ni la última, pero en un futuro pues también poder venir. Mandarle un saludo a todos los que nos escuchan en Radio Paz y los que nos ven también en las distintas redes sociales. Y recordarles que a veces queremos hacer muchas cosas, a veces queremos abarcar mucho, pero como dice también otro refrán, me gustan mucho los refranes, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, hay que ir poco a poco con tranquilidad, dando los pasos con serenidad que el Señor quiere que demos. Y en esta cuaresma es un buen momento para comenzar a decir: Señor, ¿en qué debo cambiar? ¿Cómo puedo experimentar esta conversión día a día? ¿Cómo puedes ayudarme tú, Señor, dándome tu gracia para yo poder cambiar aquello que me limita? Para yo poder entrar en este desierto de la cuaresma con la liberación que tú me quieres dar. Amén. Que tú me puedas liberar de todo aquello que me ata, que me amarra y no me deja llegar a ti. Amén. Gracias y pues nada, me despido y será hasta la próxima vez. 1,000,000. Gracias, Rafael. Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los lloros y eterna. Amén. Amén. Estamos transmitiendo por Radio Paz 830 AM, 96.1 FM y también por Inmaculada Radio y TV desde Atlanta, a quienes mandamos un abrazo fuerte. Hemos hablado de la cuaresma y quisiera terminar este programa diciéndote que no importa si no te pusiste la ceniza, tenemos la invitación realmente como iglesia a vivir este tiempo de conversión con pequeños detalles, sintonizándonos en la misma frecuencia de Dios, visitando el Santísimo y preparándonos para ir a misa. Acércate a tu parroquia y ve a misa el domingo y recibe al Señor. Prepárate para eso, si hace falta confesarse, si hace falta reflexionar o si simplemente hablas con tu sacerdote. Así que este es Rafa Herrera, seguimos orando por ti, por tu familia, y si necesitas alguna oración específica, escríbenos en nuestras redes Presencia Real Oficial y con mucho gusto vamos a estar orando contigo. Así que buenas noches, Dios les bendiga. Radio Paz presentó Presencia Real, un espacio dedicado a fortalecer nuestra relación amorosa con Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Dirigido por Rafa Herrera. Presencia Real. Mientras llega nuestro próximo encuentro, visitemos las capillas de adoración de nuestras parroquias. Avivemos el amor por Jesús Eucaristía.